Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Como siempre, hoy tenemos también un tema muy interesante, pero antes de empezar con las ponencias, tenemos indicaciones importantes para ustedes. Recuerden que para poder tener los certificados, ustedes deben haber primeramente matriculado en este y segundo, aparece un link de asistencia que ustedes deberán también hacer un clic y indicar que han asistido a este curso. Hoy día, viernes de actualidad jurídica, tenemos dos invitados muy importantes y los voy a presentar. En primer lugar, al magíster José Paló Valdivia Reynoso, quien es abogado, docente universitario, especialista en pedagogía y didáctica jurídica, comunicación no verbal, prosémica, áptica y malológica jurídica. Behavioral Law, maestro por el Tecnológico de Monterrey, director de Índice, Centro de Desarrollo y Capacitación Humana, investigador jurídico, productor ejecutivo para Tex Salón AQP Byted International. Igualmente tenemos hoy al magíster Johnny D. Rodríguez, máster en comportamiento no verbal y detección de mentiras por la Universidad de Udima, Fundación Universitaria Behavioral Law, España, magíster en criminalística, Instituto Universitario de la Policía Científica, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CIP UNES, Venezuela, magíster en seguridad de la Nación del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad de la Nación, AICEN, Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Como decía, hoy tenemos un tema muy interesante para los abogados, titulado La comunicación no verbal para los abogados. Sean bienvenidos, maestros, a este espacio que les brinda el Colegio de Abogados de Arequipa, y les cedo la palabra primeramente al magíster Johnny Rodríguez. Muy buenas noches para aquellos que me ven del lado de América y aquellos que están del otro lado del mundo. Bueno, es un día excelente. Hoy venimos a traer un tema sumamente interesante para el mundo del derecho o aspecto jurídico del estudio del comportamiento humano desde la ciencia de la comunicación no verbal, o llamada disciplina de comunicación no verbal. Hoy será una charla de manera sencilla, simple, pero de manera que ustedes se llevan una información significativa. En este caso, es una perspectiva hacia el mundo aplicado. Si observamos allí, vemos unos ojos que tienen unas ciertas diferencias que pueden traducirse en cierta información y nos puede llevar hacia ciertas hipótesis de lo que tenemos que interpretar. El ser humano, en su complejidad, se comunica desde hace miles de años a través de gestos, movimientos, expresiones que nos pueden dar información, indicadores, y nos pueden llevar a una cierta concepción de lo que estamos observando. ¿Qué es la comunicación no verbal? Es una pregunta muy importante. Pues la lámina siguiente, por favor, doctor. En este caso, la pregunta y la interrogante es, ¿qué es la comunicación no verbal para este contexto en el marco del derecho o el grupo de abogados? La comunicación no verbal simplemente es toda la expresión del cuerpo, la expresión total del cuerpo, sin las palabras, ¿ok? Entiéndase expresión, no es solo un movimiento, por eso que yo coloco un interrogante, solo es interpretar un movimiento, aquello lo que nos enseñaron, lo que es el lenguaje corporal, el lenguaje de las señas, cuando lo que vimos hace mucho tiempo en los teatros, personas que se expresaban y trataban de transmitir un significado. La comunicación no verbal es aquella que estudia esa interacción social, es la que estudia las intenciones sociales entre personas, por supuesto, porque también puede ser estudiado a nivel de la zoología o la etiología en el comportamiento de los animales. Por eso que la interrogante más importante aquí es, ¿solo es interpretar un movimiento? Pues le digo algo. Esta disciplina científica que traemos el día de hoy, y entiéndase disciplina científica, porque desde el año 1872 Charles Darwin logra traducir un tratado del estudio de las emociones en hombres y en animales a través de la categorización de lo que observamos. Es como el derecho. El derecho fue desarrollado a través de diferentes tendencias, el derecho romano, el mundo persa, lo que es la codificación de los comportamientos, interpretarlos a través de una norma es lo mismo. La diferencia que ya debe ser un acto social, humano y psicológico de observar
conductas humanas y tratar de interpretar lo que estamos observando es llevarlo a una categorización. ¿A qué me refiero una categorización? Es que cada aspecto tiene un lugar de interpretación y por ende nos podemos acercar a una realidad. La comunicación no verbal ha sido mal interpretada por algunos difusores que al de conocer, por supuesto, las bases científicas, que ya vamos a conversar de manera general, las bases interpretativas de lo que ha conseguido la ciencia, observar cómo el cuerpo humano se expresa dentro de un aspecto, dentro de un ambiente de un juicio, en el mundo de la seguridad, observación por un médico, la observación de un político, y lo conlleva a darle al primer error que se observa en las redes sociales por ahora, es que algún movimiento le dan un significado, o a muchos movimientos le dan la certeza de un significado. Ahí estamos en el primer error de esta área de estudio. Es decir, la comunicación no verbal, hacer una disciplina científica, que estudia la expresión del cuerpo sin las palabras, no quiere decir que todo lo que usted observen tiene un significado de manera directa. En este caso, en el mundo de derecho hay que cuidarse demasiado porque en el aspecto penal, en el aspecto en la fase previa de un proceso de carácter penal, que es cumplir un órgano de investigación de carácter criminal, o cuando ya la persona procesada o las partes se encuentran en un juicio, tratar de juzgar a aquellos que estamos observando porque está temblando, miren el rostro de carácter psicópata, miren esa persona acaba de decir algo, acaba de hacer una expresión facial. Son los grandes errores que se están cometiendo desde hace mucho tiempo, pero al salir la disciplina científica estudiada por diferentes líneas, podemos darle un orden adecuado y aquellos que lo ejercen poder hacer inferencias adecuadas para localizar interrogantes que estamos buscando desde diferentes perspectivas. Si yo observo a mi hijo dentro de mi casa y lo observo con los brazos cruzados en un mueble, observando el horizonte, yo puedo hacerme varias preguntas. La pregunta número uno sería para aquel que conoce su hijo, en este caso mi hijo, yo diría, eso no es una conducta típica de él, ¿ok? Pero ¿qué sucede si ese niño entra a mi vecino y lo observa y no logra diferenciar qué le está sucediendo? Porque no conoce la conducta típica de él. Es por eso que hay varias formas de observar partiendo de ciertas categorías. Ejemplo, la línea base del comportamiento. Personas cuando las conocemos y personas cuando no las conocemos. Entonces, nada más este pequeño detalle, no podemos llegar y ver por las redes sociales o en un juicio o ver una persona de primera impresión y decir esta persona es un delincuente o es culpable. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente lámina para poder profundizar de manera práctica y sencilla de qué se trata esto. Bien, la comunicación no verbal, vamos a tocar hacia el mundo del derecho, que lo va a hacer de manera significativa mi compañero de espacio, el doctor Pablo, y va a explicar muy bien esa correlación entre la comunicación no verbal y su ámbito y énfasis de desarrollo dentro del mundo del derecho. Bien, la comunicación no verbal, para entenderse de manera más amplia, tiene varias líneas de interpretación. Ok, la primera es la perspectiva histórica. No es algo que inventó la psicología, lo indagó ni Charles Darwin en 1872 a través de su tratado, sino va mucho más allá. Si vemos aspectos, vemos en el libro de Proverbios, libro israelí, que es actualmente utilizado como un libro de referencia histórica y religiosa, vemos como el rey Salomón dice en Proverbios 6:12 que la persona que hace algo extraño guiña los ojos, mueve las manos y camina sobre sus pies. Ya esa perspectiva histórica estuvo observada en el mundo del espionaje, en el mundo del mundo militar, en el mundo de la inteligencia, que es bastante histórico, en el mundo persa, lo podemos ver en ciertos puntos del código Hammurabi. O sea, cantidad de información que nos puede dar aspectos interesantes de la perspectiva histórica del estudio de la comunicación no verbal. Una de las más preponderantes es del teatro al cine. Sorprendente cómo el mundo del teatro pudo desarrollar habilidades y destrezas
para poder impactar con la inclinación, el verbo sin hablar, o una expresión facial, un movimiento de mano de cambio sublime, y poder dar a la audiencia un impacto y un mensaje sin decir muchas palabras. Entonces, lo histórico es muy significativo, pero no lo es todo. Ahora vamos a la otra perspectiva, la perspectiva filosófica y de otras corrientes. Bien, la comunicación no verbal, ustedes que están en el mundo de derecho y tienen que tener mucho cuidado con esto, es que una cosa es una perspectiva filosófica del paradigma positivista, es decir, todo documento científico que salga tiene un efecto y un resultado, pero no es lo único. Por ende, tenemos que ir más allá de un aspecto cuantitativo de un resultado de un laboratorio. Si encontramos dentro de una categoría de investigación experimental, hemos observado científicos que han encontrado donde colocan policías y colocan a personas normales y están igual a observación sobre un rostro y no hay ninguna diferencia ni de una actividad cognitiva superior que diga esta persona observa más que otro. Pero es una variable cuantitativa dentro de un laboratorio. Pero ahora si sacamos al policía y sacamos a esta persona a un mundo real, aplicado, nocturno, donde hay un contexto o factores influyentes que puedan afectar la percepción del individuo, las cosas cambian. Es lo mismo que el derecho. No es igual una persona que desconozca el marco legal, tanto de un país, una norma internacional, para interpretar un patrón de conducta, a que lo haga una persona que está estudiando el derecho. Bien, entonces esta corriente filosófica, cuando digo filosófica, es una perspectiva cuantitativa del paradigma cuantitativo, a nivel del aspecto teórico, y otra el paradigma explicativo. Es cuando ya atendemos el mundo aplicado, o sea, podemos explicar, cualquier persona tiene la capacidad, mi mamá, sus hermanos, un compañero de abogado, su profesor, de ver un alumno con ciertas actitudes extrañas y decir, algo está ocurriendo aquí que no es normal. No quiero aproximarme a que tanto el aspecto cuantitativo del mundo científico como el mundo cualitativo son válidos. Ahora, hay una corriente que es lo que a veces a ustedes les gustaría estudiar, preguntarse, la detección de mentiras. Hay una corriente del mundo del estudio del engaño que traduce todo, que todo movimiento puede informarnos una posible detección de mentira. Pero hay otra teoría donde solamente se utiliza lo verbal. Entonces, conociendo esa postura del paradigma, un aproximado de una percepción de laboratorio, es decir, las mujeres en grupo pueden sonreír mucho más que las mujeres estando con hombres. Puede ser. Y estamos dentro de 30.000 documentos científicos que están publicados en el mundo de las corrientes de las universidades o centros de investigación. Imaginen lo complejo esto. Ahora, la línea explicativa, que es la que nos puede interesar, tomando en cuenta la base científica, es cómo yo como abogado le doy utilidad a esta disciplina de interpretación de la interacción humana. Entonces, miren estas perspectivas que le estoy informando para que la puedan guardar en su caja de herramientas. Ahora, más abajo, perspectiva científica. Wow, sumamente necesaria. Ella nos va a dar la base principal para poder decir las cosas. Le digo algo. ¿Qué se ha descubierto hasta ahora? A través de diferentes líneas de investigación, tenemos científicos como Adel Frey, Robert Fisher, Mark Frank, de Vela de Paulo, científicos muy reconocidos dentro de esta área, donde a través de documentos, metaanálisis, que es la conjunción de muchas investigaciones, se logró determinar, presten atención, que no existe ninguna relación hasta el momento que diga que un movimiento, rascarse la nariz, me coloqué para atrás, miré hacia los lados, tengo cara de psicópata, lo relaciono directamente con una mentira. Así que mucho cuidado con este descubrimiento actual que nos da una parte de la realidad para el mundo explicativo, que es la que nos vamos a llevar la parte final. O sea, nosotros como abogados en el mundo aplicado, no hay ninguna relación
pero sí hay una extensión en el mundo aplicado donde sí podemos ver algo que no es congruente. Y al existir algo no congruente, no llevamos a una segunda pregunta. ¿Por qué? Y bueno, hay un mundo de profundizar a través del interrogatorio o ir más allá. Esto aplica en el mundo familiar, en el mundo del derecho, en la medicina, en el mundo de la seguridad, entre otras. Pero entiéndase, y quiero decir, con esta perspectiva científica, existe, por lo menos, pueden ver aquí, el manual, si lo pueden ver, muy por encima, el manual de la HAPUC, APA, de la Asociación de Psicólogos Americanos, es un manual de referencia, está en el año 2016, acaba de salir la actualización, donde aparecen 23 capítulos y 4 apartados, bastante complejo, mucha información, donde puede compilar cantidad de fuentes científicas para poder darle sentido a esto. El que quiera ir un poco más allá, puede buscar ese documento y le va a servir muchísimo. Pero también le digo algo, hay muchos libros más que dan mucha información que no está en este documento de carácter teórico. Bien, ahora, perspectiva tecnológica. Wow, ¿de qué se trata esto? Hay muchos que han escuchado por ahí el polígrafo. El polígrafo, wow. No quiero aquí, entiéndase a las personas que están escuchando, pueden existir poligrafistas, respetando la postura de cada uno, pero existen documentos científicos, tomando el aspecto posterior, donde queda en una controversia de esa correlación, ya no un aspecto externo de la comunicación no verbal, sino la manifestación externa de que no se relaciona directamente con una mentira. Claro, que lo ha hecho bastante interesante, incluso hay documentos científicos, pero de reducidas universidades que no complementan el metaanálisis de la actualidad del mundo científico, donde le puedan dar validez a que un polígrafo te diga esta persona está mintiendo o no. Se cometería un grave error desde el punto de vista incluso jurídico. Hay muchos países que están utilizando el polígrafo como un elemento, incluso no quiero decir si es certeza o de orientación, pero le están dando a las partes de la defensa la posibilidad de defenderse con el documento actual de que no podemos juzgar o señalar a alguien sobre está mintiendo o no con un polígrafo. ¿Por qué? Porque se ha comprobado dentro del cerebro que las mismas áreas de yo estar asustado por un recuerdo anterior a una acusación de que yo tomé algo de un locker, de un, no sé cómo se dice allá en su país, de un escaparate, de un estante, lo tomé sin permiso, pareciera lo mismo que viví hace 20 años cuando tomé prestado del locker de mi mamá una moneda. La memoria juega factores significativos en ese potencial evocado dentro de la resonancia magnética o los aspectos que mide el polígrafo y puede ser confundido. ¿Vieron cómo es tan delicado esta línea entre un movimiento, la ausencia del movimiento, o reprimir un movimiento a darle un significado? No es tan fácil como se ve por ahí en las redes sociales que rascarse la nariz, llevarse la mano a la oreja, significa algo. No es tan así. Otra tendencia del mundo de la tecnología son los actuales software de detección de algoritmos del mundo de la seguridad corporativa, en el cual soy un asesor internacional dentro de esa área, especial en el mundo de la aviación civil. No sé si han visto por ahí el programa Alerta Aeropuerto. Bueno, soy uno de los asesores del mundo el mundo aplicado, dentro de la metodología aplicada, del mundo de la OASI, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, en el Programa Internacional de Identificación de Personas con Comportamientos Sospechosos. Por eso estoy hablando con principios de experiencia y fundamento de la ciencia. Existían software que querían asociar una expresión facial de ira simplemente por colocar el ceño fruncido y automáticamente la persona era señalada o captada como una persona que iba a atentar con un avión. O lo que pasó en los Estados Unidos, donde la observación perimétrica en el mundo social captaron a una persona con tendencia afrodescendiente y fue señalado de manera injusta porque el algoritmo se equivocó. Quiero decir con esto que la tecnología está en grandes avances, pero a veces está más adelante que los resultados de la ciencia. Hay un problema bastante
bastante complejo sobre esta área. Ahora, el mundo de la perspectiva aplicada por aproximación. Mire cómo le digo, por aproximación. Cuando me refiero a aproximación, es que ustedes, personas del derecho, aquellos que no están vinculados directamente al mundo científico, experimental, o sea, aplicar una metodología científica, cualitativa y cuantitativa, obtener un resultado a través de una muestra, una población, obtener un efecto, y aquí está el resultado explicativo en paper científico. No es esa comunidad, es usted y yo que estamos en un mundo aplicado, donde estamos obligados a observar personas, grupo de personas, usted lo que es el derecho, un estudio de caso, si tiene carácter penal, o si estamos en el mundo de carácter civil o carácter mercantil, observar cierta conducta que nos ha permitido indagar más un documento de carácter mercantil, hay algo extraño, o incluso, presten atención, para mi propia defensa. Hay un programa llamado Mosaico, no sé si lo han escuchado. Ese programa es aplicado para proteger jueces en el mundo de la seguridad personal a, valga la redundancia, jueces de los Estados Unidos que han tenido sentencia definitivamente significativa y determinante sobre una persona y se convierte en un objeto de venganza por familiares o aquella persona que está privada de libertad por una sentencia definitiva dentro de un recinto penitenciario y van contra ellos. ¿Ok? Entonces ya el juez tiene que ser preparado para poder estar apresto y anticipado a factores de la seguridad personal. Ya no es para interpretar a otras personas. Por eso que el mundo aplicado es muy delicado. Ámbito profesional, por supuesto, estamos en el mundo de la seguridad, el médico tiene ciertas herramientas para poder no solamente interpretar un movimiento facial, sino el rostro, que todos lo sabemos, puede darnos algunos signos, señales o indicadores de que esa persona no ha dormido o tiene unos ciertos factores de depresión que pueda dar una información y hacer otra pregunta. Miren, es bastante interesante cuando conocemos de dónde observar. Ahora, como no quiero llegar a una mayor profundidad porque estamos en una charla y viene mi compañero a hacer esto, vamos a la otra página, por favor. ¿Vieron cómo esto que está aquí? Partimos de un pequeño principio de lo que es la comunicación no verbal. Si ustedes ven ahí, hay varias áreas del conocimiento: seguridad, ingeniería, arte, el abogado que está abajo y un naturalista. Es que no estamos observando hacia el frente. Primero vamos a comenzar a observar hacia adentro. Uno de los principales factores de fortaleza de la comunicación no verbal es el dominio del contexto. Si usted no domina el contexto, es con lo que está pasando con muchas personas que han hecho un máster o ha hecho un programa de capacitación en esta área y sin tener ninguna experiencia previa cometen muchas equivocaciones e imprudencias. ¿Por qué? Porque no dominan el aspecto contextual, que es como dice, no sé, en el Código Orgánico Procesal Penal de mi área, mi país, habla que un experto tiene la característica de la sana crítica, la máxima experiencia y conocimiento de la ciencia. ¿Ok? Y eso que dice que hay una trayectoria con metodología aplicada que el hombre puede comprobar si algo es o no es desde el punto de vista probable o si es una certeza desde el punto de vista del laboratorio. Ahora, en el mundo de la comunicación no verbal, yo como abogado, pararme frente a una víctima, sea de una parte de defensa o de una parte acusatoria, si soy un fiscal, debo llevar el primer aspecto que debo frenar, es evitar la mala impresión. Eso se llama diferentes sesgos del mundo de la interpretación que me pueden llevar a interpretar de manera adecuada. Se ha comprobado algo que se llama efecto de halo. El efecto de halo, rostros inocentes, está comprobado por la ciencia, hace que los jueces emitan un dictamen de carácter de menos cantidad de años y perciben de mayor inocencia a esas personas. Eso está comprobado por la ciencia. Yo no vengo a decir que esa sería la única categoría de interpretación. Es que con esto yo puedo interpretar no a los jueces ser más efectivo en la observación. No, es evitar confundirse menos. Presten atención, no estoy señalando hacia el frente. Quiero que vean más hacia ustedes. Ahí donde viene la otra lámina, por favor, doctor. Quiero que ustedes manejen de manera muy sencilla 3 líneas de interpretación. La primera, ¿cómo me exhibo? Yo
parto, yo para venir a hablar con ustedes, no puedo venirme con un saco de color amarillo, porque estoy en un mundo contextual del derecho donde hay un estereotipo inconsciente de aceptación de que aquella persona que no tenga corbata, no quiere decir que sea así, puede ser mal interpretada en cierta primera impresión. ¿Ok? El hecho que la exhibición de manera de expresarme también puede ser algo que le afecte a usted de aquella persona que se sienta a hablar sobre cierto caso. Ejemplo, eso pasa muchísimo cuando un abogado va dentro de un centro penitenciario y la persona privada de libertad trata de ser más astuto que él, convencerlo, la forma de pararse, ser muy hábil. Bien, entonces, bueno, regla de exhibición. La segunda sería cómo percibo a los demás. Muy importante, ahí donde viene el problema de cómo preparo. Un analista de lo no verbal, más que mirar hacia afuera, es mirar lo que tengo adentro. Si ustedes me dicen a mí, ¿cómo usted aprendió esto? Bueno, son 20 años equivocándome en esta área. Y en el mundo de la seguridad es un proceso didáctico, pedagógico, pedagógico para que esta persona no cometan imprudencia. Y la tercera es cómo perciben los demás. Ya. Por favor, la otra lámina. ¿Quién me puede hacer un ejercicio de interpretación? De aquí la audiencia, no sé si se escucha, maestro. ¿Alguien puede hacer un ejercicio? ¿Puede participar? No sé. Si no es así, quiero que vean en su mismo espacio cómo ese escolta que está atrás de la esposa de Obama tiene varias direcciones de observación. Yo quiero llevar aquí en un interrogante, son muchas direcciones que se observan, son muchos aspectos y hay que considerar las 5 C. La primera C, el contexto. La segunda C, el cuerpo. La tercera C, la conducta. La cuarta C, la conducta basal. Y la quinta, la contradicción. Quiero que se lleven estas 5 C porque no hay tiempo para explicarla, pero para que ustedes la vean de manera posterior a un evento de manera más profunda y metodológica que se pueda explicar esto. Ese hombre que está parado atrás de servicio secreto está entrenado para ver diferentes ángulos de observación. No es al azar. Tenemos forma de explicar de esto. Y eso lo puede ahondar mi compañero Pablo en diferentes áreas que lo va a explicar. Solo quiero en la siguiente lámina, maestro, por favor, de ver de manera general de qué se trata esto. Mire, expresión facial, postura, proxémica, gestos, tono de voz, cronémica, que es la velocidad para observar los gestos, oculésica, que es movimiento de ojos, y la apariencia, que es lo que estamos hablando de cómo me proyecto. Y todo sobre una línea base del comportamiento. De todas maneras, mi compañero Pablo lo hará una explicación de ciertas categorías sobre esta área y cómo se pueden relacionar en el área del derecho. Ahora, siendo un poco más preciso, una pregunta que ustedes están esperando. Por favor, maestro, la otra lámina. ¿Esto sirve para detectar mentiras? La pregunta, dice mi país, de las 1000 lochas. Bien, de una perspectiva científica, no. Estamos hablando de la perspectiva cuantitativa. Ya no sirve. Vámonos al mundo verbal. Vamos a escuchar lo que dice el verbo. Si vamos al punto de vista de la psicología forense, hay diferentes herramientas, lo que es la CBCA, que es la análisis de contenido basado en criterio, la CBA, basado en lo que son los psicólogos forenses, incluso a veces son utilizados por los abogados penalistas o todos aquellos vinculantes a un estudio de caso, el proceso de carácter penal, para poder ver si a través de algo incongruente, un movimiento, la ausencia del mismo, o reprimir un movimiento, me puede dar alguna señal de mentira. Ahí tendríamos que llegar a otra área de estudio que no es igual, que es el estudio del engaño. Es otro tratado que hay que explicar desde muchas referencias. En este caso, lo invito por lo menos en la comunidad que ha estado mi amigo Pablo y mi persona, que es Behavioral Law, una comunidad científica donde están diferentes áreas de saber y profundiza de manera a través de bibliografías y líneas de estudio esta área de saber. Pero eso sí, desde el punto de vista máster universitario. Ahora, estudiar esto de manera práctica a través de herramientas metodológicas
Para poder aproximarnos a si se puede encontrar una mentira, le voy a decir, sí se puede. ¡Wow! Me dirá el mundo científico. ¿Qué está diciendo este hombre? Sí se puede. Bueno, hay un manual que hace Judy Burgum. Judy Burgum o Judy Hall, disculpen. Creo que me equivoqué, son dos científicas muy parecidas. Ella dice de esta manera: el mentiroso utiliza el comportamiento no verbal o la comunicación no verbal para fortalecer, proyectar, desviar la percepción o la interpretación de la mentira por el otro. Por ende, no te está diciendo que la mentira se detecta con lo no verbal, pero te está diciendo que el mentiroso la utiliza. Ahora vamos a voltearnos. Abogados, hombres de seguridad, médicos, diría, una pregunta: ¿el mentiroso utiliza el comportamiento no verbal para mentir? Sí lo hace, pero no es fácil interpretarlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay muchas formas de hacerlo que no es parte de esta actividad, pero existen metodologías donde se lleva el cerebro a través de diferentes actividades que hago a nivel del mundo de la aviación, que la estoy combinando en este momento con el compañero Pablo, para llevar al mundo del derecho, desde la ciencia de la seguridad, de la ciencia de investigación criminal, herramientas que puedan servir a ustedes para sensibilizar su observación, hacer preguntas más precisas que provocan un movimiento, un no movimiento o la ausencia del mismo, o ir a otras perspectivas de observación. Papá, yo le digo a mi hijo, ¿por qué llegas a esta hora? Papá, lo que pasa es que mi amigo me dijo que me iba a acompañar y me dijo que lo haría después. Yo no estoy observando nada, yo estoy escuchando algo. A mí no me hace falta ver ningún movimiento. Lo que tengo que es llamar al amigo, ver una cámara de video del lugar que estaba o preguntarle a un amigo. ¿Están observando? No tiene nada que ver a veces la investigación de la comunicación no verbal con una simple observación de manera directa. Son líneas temporales, categorías de observación, expresiones faciales, movimiento de manos, postura, distancia entre personas que me van a permitir al cerebro establecer algo privilegioso que lo que hace, y está estudiado a través de la neurociencia, es que permite con poca información, dos factores interesantes, por favor, para la última lámina, es que el cerebro permite complementar, permite inferir, permite establecer interrogantes y lo más hermoso de esto, te hace llevar a un futuro posible o probable. Ahí es donde viene el valor probabilístico de esta ciencia o esta disciplina aplicada en cierta área del conocimiento. Esto no es para todo. Si ustedes me preguntan, en mi área, en la actualidad estoy haciendo un libro que va para el mundo de la aviación civil internacional, que sea aplicada a la comunidad internacional, donde voy a llevar una metodología fase a fase que va a servir para el mundo de la seguridad y por ende para otras áreas de saber. ¿Por qué? Porque el cerebro mira de una manera, aprende de una manera y nos lleva a interpretar de otra manera. Y con esto termino, dándole una reflexión de parte de este servidor. Qué privilegio tu compañía, y espero verte en otra actividad, y me siento honrado por ser invitado por el Colegio de Abogados de Arequipa y por supuesto compartir este espacio con el excelente profesional que viene a continuación, que es mi amigo Pablo. Estamos a sus órdenes para ampliar este conocimiento en otras áreas pedagógicas que se puedan realizar o andragógicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Magíster Johnny Rodríguez. Un tema interesante. Quiero indicar que las preguntas que se le van a formular van a ser respondidas al final. Así que damos pase a nuestro segundo invitado, el Magíster Pablo Valdivia.
Ok, muchas gracias. Gracias, Johnny. Excelente. Y pues has hecho una síntesis bastante interesante y entendible, comprensible de lo que es la comunicación no verbal dentro de tu área de expertise también. Y por supuesto, no es ajeno a ti el mundo del derecho. Bien, ahora sí, yo me voy a abocar básicamente a hablar un poquito de la aplicación práctica en la profesión nuestra de los abogados en los diferentes estamentos. Siguiente diapositiva. Bien. Efectivamente, la comunicación no verbal es un área de conocimiento, de expertise que está soportada, diríamos, alimentada de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, de la neurociencia, por supuesto del derecho, de la sociología y demás. Como bien decía Johnny, hay que, digamos, desmitificar estos elementos que rodean también un halo de misterio o de falsía de la comunicación no verbal. Existen detractores, por supuesto, como en toda ciencia. Hay estudiosos que avalan precisamente los conocimientos de la comunicación no verbal y, por supuesto, también hay detractores, ¿no? Hay personas, hay estudiosos también que han, diríamos, descalificado algunos principios sobre los que se basa la comunicación no verbal. Pero en lo que todos sí coincidimos, precisamente, es que el cuerpo no solamente, o la comunicación en este caso, no solamente se va a llevar a cabo de manera verbal, ¿sí? Si nosotros poco circunscribimos lo que siempre hemos aprendido acerca de la comunicación, decíamos que precisamente habían pues dos elementos y un tercero que es el vínculo que une al comunicador y al receptor, ¿no? ¿Es verdad? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos, pero hoy día los estudios que han enriquecido la comunicación no verbal desde la psicología, la psiquiatría, la neurociencia e inclusive lo que hoy se conoce como la ciencia del comportamiento, ya desde la década de los 50 que empezó a llamarse así, a la comunicación no verbal y los estudios recientes del comportamiento humano, los estudios que se han hecho a nivel de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania y las diferentes escuelas y proyectos muy importantes como el de Rafael Juste, este psicólogo español que ha trabajado para el proyecto BRAIN en los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama en el año 2016 en adelante, que es un proyecto muy interesante y que, bueno, también en China se está utilizando para, de alguna manera, controlar a la población y la delincuencia, inclusive la corrupción. El tema de la corrupción también tiene mucho que ver con esto. Bien, no me quiero extender mucho, aquí les pongo una tabla donde hacemos ciertas diferencias entre la comunicación verbal y la no verbal. Nosotros los abogados, básicamente, utilizamos como herramienta, aparte de lo cognitivo, precisamente la palabra escrita y la palabra verbal, ¿sí? El abogado, como muy pocos profesionales, sin desmerecer a las otras disciplinas, tenemos, diríamos, el desarrollo de competencias y habilidades de socialización. Nosotros estamos metidos tanto en el nivel judicial como en el nivel notarial, registral, corporativo, internacional, etcétera, etcétera. Es un profesional, el abogado, muy versátil, pero también muy comunicativo. No puede existir. Yo siempre he estado en el ámbito de la academia, siempre les digo a los alumnos, ya sea de pregrado o posgrado, ¿no? Que no puede existir un abogado tímido. Bueno, puede ser un abogado de pronto introvertido, sí, pero no puede haber un abogado tímido que no utilice la palabra tanto escrita como hablada, ¿sí? Y que tenga que comunicarse con habilidades blandas, que también es un reto para la formación de los abogados en el futuro y de todos los profesionales. Entonces, nosotros utilizamos palabras, signos lingüísticos, pero también existe un lenguaje de carácter corporal. A esto se le llama la paralingüística, es decir, todo lo que no decimos con las palabras y todo lo que nos rodea. Por eso coincido plenamente con Johnny cuando él afirma de que la interpretación de la comunicación no verbal no puede ser de manera subjetiva ni puede ser aislada. Ni la mirada, ni la forma en la que utilizamos las manos, los gestos, las posturas y demás. No, todo esto cuando uno hace un análisis de comunicación no verbal, tiene que establecerse dentro de un contexto. No es lo mismo cuando yo estoy trabajando que cuando estoy en mi casa con mi familia. No es lo mismo cuando estoy en un juicio oral presencial
o lo que estamos viviendo ahora con estos mecanismos de la virtualidad, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta que inclusive hay estudios muy interesantes que están aportándose desde revistas científicas y de investigadores, que ha venido a revolucionar esto que se proyectaba desde las Naciones Unidas para el año 2030. Hoy día ya lo estamos viviendo, ¿no? En el 2030 decía las Naciones Unidas, la UNESCO sobre todo, que el tema de la educación iba ya a, digamos, incorporarse en las tecnologías de la información y la comunicación. La pandemia nos ha venido a adelantar el futuro. Entonces estamos viendo a través de las cámaras el comportamiento facial, sobre todo, de la persona, del individuo. Entonces, nosotros utilizamos canales orales y escritos, pero en la comunicación no verbal hay expresiones, gestos, lenguaje corporal, la mirada, todo lo que nos ha comentado Johnny. Ya no voy a incidir mucho sobre ello, ¿no? Pero el receptor también, que es decir, la persona que nos percibe, puede estar o no puede estar presente. Por ejemplo, aquí, algunos tienen su cámara apagada, otros están conectando a través de Facebook, ¿sí? Otros simplemente pueden no estar, ¿no? Bien, pero es indispensable en el ámbito de la comunicación no verbal que haya esa interacción. Y en los procesos judiciales, tanto civiles como penales, en el ámbito jurídico procesal, nosotros tenemos un campo virgen. Es lo que les digo a muchos jueces en la Academia de la Magistratura, donde me honro de ser docente también, que la discrecionalidad de los jueces también tiene que pasar por un proceso de capacitación, de entrenamiento, de training, para utilizar un término anglosajón, en este tipo de habilidades. Pero sí es verdad que yo me he encontrado con algunos jueces, fiscales, magistrados, que dicen, bueno, pero yo no puedo emitir en una sentencia de decir que efectivamente he visto que el señor estaba mintiendo porque estaba rascando la nariz, un microgesto, ¿no? No se trata de eso, se trata de profundizar en el conocimiento de la comunicación no verbal y los aportes científicos que esto tiene para mejor resolver. Todos conocemos lo que hablamos en el término procesal, el término jurídico de conducta procesal de las partes, ¿no? Entonces, el juez también valora esto y enriqueciendo la comunicación con la no verbalidad, pues trae mucha riqueza, diríamos, a la resolución y a la atención, inclusive desde la victimología, como también lo mencionaba Johnny, a las víctimas e inclusive el estudio del comportamiento criminal. Esto se toca también, alguna vez hemos dado una charla vinculada con la criminología o la perfilación criminal, que también estudia el comportamiento del sujeto criminal, de los asesinos seriales, de los psicópatas, sociópatas, etc. Hay ciertas ventajas en la comunicación, por supuesto, verbal, escrita es rápido, el mensaje tiende siempre a ser claro, por eso tenemos que redactar, se enseña en las universidades la redacción forense, ¿sí? Podemos corregir, por supuesto, los escritos, las demandas, las cartas notariales. Tiene que ser un proceso consciente, ahí también nos ayudamos de la grafología, que es otra rama que en algún momento también hemos dado una charla en el colegio, y mejora también un poquito nuestro proceso de interacción y de atención, ¿no? Por eso es importante que el abogado siempre escriba, que estemos escribiendo y que estemos leyendo, ¿no? Es el elemento cultural. En la comunicación no verbal transmitimos emociones, sentimientos también, y la comunicación no verbal tiene mucho que ver con esto. Estudios muy serios de la Universidad de Harvard, de las universidades de Oxford, de Stanford, en los Estados Unidos, en Europa también, las universidades españolas, Salamanca, Complutense, etcétera, etcétera, universidades Helsinki y demás a nivel global, están haciendo estudios muy interesantes desde la neurociencia y del comportamiento que tiene diríamos, nuestros neurotransmisores y el cerebro en el comportamiento del individuo. Es más, los estudios de neuroderecho, que es un área que me interesa mucho, estoy investigando bastante y hemos dado ya algunas charlas, hablamos o se hace referencia precisamente diríamos, al determinismo que pudiera, diríamos, entrar en contraposición con la libertad que tiene todo el individuo. Entonces, hoy día se está estudiando el comportamiento de los criminales, de los infieles, etcétera, de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista, o inclusive las taras, o diríamos las dependencias al alcohol, las drogas, desde un punto de vista neurocientífico. Y esto se traduce en comportamiento. Es decir,
Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros vemos a una persona en un juicio, en un proceso, un cliente, lo primero que hacemos, lo que hacemos todos, es observar. La primera impresión, todos nos manejamos, como decía Milan Kundera, filósofo y escritor norteamericano, en su libro La intensa levedad del ser, ¿sí? Señalaba él que la realidad es percepción y la percepción es realidad, ¿sí? ¿Y qué quería decir él con este aforismo? Que efectivamente nosotros cuando tenemos frente a nosotros a una persona por primera vez, tanto hombres como mujeres dentro de nuestras características psicobiosociales y biológicas, nosotros interpretamos un saludo, un abrazo, un tocamiento, una mirada, ¿sí? Inclusive la percepción kinestésica, es decir, la sensación que nos da, que nos percibe o que percibimos de una persona. Por eso a veces se suele decir, esta persona me cayó bien o me cayó mal. Ese es un primer acercamiento y eso lo hacemos intuitivamente. Pero la ciencia ha querido hacer este aporte precisamente desde el estudio de la comunicación y del comportamiento no verbal del individuo. Entonces, diríamos que los principales estudiosos han definido en estos porcentajes, digamos, la comunicación no verbal. Un 55% de toda nuestra comunicación, hablando de la comunicación no verbal, se da precisamente por medio del lenguaje corporal. ¿Qué significa esto? La postura, los gestos, ¿sí? El cómo me paro, el cómo termino. Inclusive, les digo más, la práctica profesional, cuando vienen a mi estudio, los clientes, yo los observo, yo soy muy observador y tengo una imagen un poco más fotográfica. Quizás no me acuerdo del nombre y el apellido, pero me acuerdo del rostro, ¿no? Y no es lo mismo ver a una persona que está atravesando por un proceso diríamos, de violencia familiar o de divorcio, de separación, etcétera, o de victimología. Y vemos un poquito también cómo se encorva, cómo tiende a comprimirse el cuerpo, a diferencia cuando estamos eufóricos, cuando estamos pasando por momentos de éxito económico, profesional y demás, nos expandimos, ¿no? Y esto es natural, nuestro cuerpo reacciona precisamente frente a diferentes estímulos. Y todos los que estamos acá, alguna vez hemos mentido, todos hemos mentido, pero no es lo mismo mentir ante un juez que mentirle a la esposa o que mentirle al hijo o mentirle al amigo, ¿no? En el ámbito procesal el perjurio o el falso testimonio es sancionado también. Entonces, hago estas conexiones de manera genérica porque es muy importante conocer nuestro cuerpo y cómo nosotros podemos practicar. Yo siempre en los talleres trato de decirles a los alumnos, tanto en México, aquí, los que he tenido en Lima y demás en otros países donde hemos tenido estas charlas, estas conferencias, es que practiquemos frente a un espejo también, cómo es que nos movemos, cómo nos movilizamos y demás. Otro 38% de esta comunicación no verbal tiende a establecer características vinculadas con el tono de voz, la armonía, la velocidad. Si yo les hablo muy rápido, ustedes no van a entender, pero si yo tomo el tiempo de hablar, de, diríamos, articular fonéticamente y claramente mi voz, yo voy a transmitir información. La timidez, el miedo, ¿sí? E inclusive el ocultar información, lo estamos viendo. No quiero desmerecer a nadie, pero lo estamos viendo en el ámbito de la política. Ustedes, los que estamos viviendo aquí en el Perú, cuando escuchamos al presidente de la República, ¿sí? ¿Qué idea nos hacemos de la persona, de su conocimiento, nos hacemos de su instrucción y demás? Y esa es información que transmitimos y que después la corroboramos cuando vemos las lamentables consecuencias de las elecciones, diríamos, de los miembros del gabinete. Igual, si escuchamos a Nicolás Maduro, Johnny, que seguramente ahí tiene oportunidad de escucharlo todo el tiempo, o cuando escuchamos a Andrés Manuel López Obrador en México, etcétera, cualquier político, nosotros tenemos también una información. ¿Sí? Y esto también lo utilizamos en la oralidad, en los juicios orales, en los alegatos, en los informes periciales, en los informes orales, cuando vamos de pronto a trabajar en este campo, en este ámbito también de la práctica profesional, de la práctica jurídica, es importante que también nosotros tengamos en cuenta el tono de voz, el volumen, la armonía y demás, ¿no? Bien. Otro elemento es el contenido verbal, es decir, lo que nosotros transmitimos, el mensaje. Es un 7%.
pero es muy importante. Ustedes dirán, bueno, le damos entonces más relevancia al lenguaje corporal, al tono de voz, ¿sí?, que al contenido verbal. Esto es importante, ¿por qué? Porque también nos da información, que es decir, lo que, ¿cómo se llama? Tenemos, digamos, como contenido específico, ¿no?, de la comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sería, digamos, como un aporte para todos nosotros los que están conectados, que existe ya desde la década de los 50 abundante información. Jürgen Rusch es un psicólogo suizo que ha estudiado también la psiquiatría, utiliza por primera vez el término de comunicación no verbal en este libro. Está también, por supuesto, David Matsumoto, Mark Frank, Ji-Sung Wang, que también han utilizado y han estudiado concienzudamente el tema de la comunicación no verbal, y existe abundante información, diríamos, en el ámbito del mundo anglosajón, ¿sí? Y hay que estudiarla. En el ámbito del mundo hispano también existe información y hay abundante, digamos, artículos también escritos ahora más que nunca, tanto en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Venezuela también lo está trabajando Johnny, y demás en España, donde hay mucho más, ¿no? Siguiente, por favor, diapositiva. Uno de los más destacados psicólogos norteamericanos es Paul Ekman, que ha utilizado a través de su código de Fact Action Coding System, que es un manual precisamente para interpretar lo que también comentaba Johnny al respecto de las emociones y la vinculación con la gestualidad del rostro, ¿sí? Y las emociones. Esto es innegable y es irrefutable. Cuando estamos nerviosos, de pronto a lo mejor sudamos. Cuando estamos de pronto enojados, a lo mejor el rostro nos cambia la expresión facial, los ojos, el iris se expande, estamos bajo los efectos de un alucinógeno, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y este psicólogo, que es muy, muy recurrido, es una autoridad también, ha decodificado también nuestras emociones y lo que manifestamos nosotros en el rostro humano. Siguiente diapositiva. Ok, hay otros libros, hay otros autores también. Está Albert Mehrabian, que es uno de los famosos, también Flora Davis, que han utilizado y han estudiado precisamente el tema de la comunicación no verbal en términos generales, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay bibliografía, más en el ámbito anglosajón que en el ámbito español, pero por ahí ya se están haciendo aportes muy, muy, muy interesantes. En el Perú, digamos que hay muy poca información, ¿no? Eso es una de las misiones, las labores que yo tengo, digamos, gracias al colegio, a la Academia de la Magistratura y a otras instituciones, del Ministerio Público y demás, a difundir estos cursos o estas capacitaciones de entrenamiento, porque es importante desarrollarlos. Siguiente diapositiva. Bien, hay inclusive ahora, ya de cara a la pandemia, se han hecho artículos muy interesantes como revistas de esta Journal List, The Nature Public Health Emergency Collection de los Estados Unidos, donde habla precisamente acerca de cómo se aplica la comunicación no verbal en el ámbito de la pospandemia, en el ambiente de la justicia, ¿sí? Para tanto como abogados como jueces que tienen que ver este tema, ¿no? La pandemia ha venido también a cambiarnos y a trastocarnos todo este ambiente, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Quiero que sepan que hay fundamento científico. Hay 7 canales muy importantes, no me quiero extender mucho para no cansarlo, porque gran parte de ello ha hablado y ha hecho referencia a Johnny. Están las expresiones faciales. El rostro dicen que es el espejo del alma, ciertamente, ¿no? Y las expresiones faciales dan abundante información. Los jueces, los abogados, los notarios, los fiscales, la policía, tendría que trabajar, y se trabaja desde la ciencia forense, también este tipo de comportamientos. Un rostro amable abre muchas puertas, suelen decir, pero un rostro agrio, ¿sí? La cierra, ¿no? Entonces, nuestra carta de presentación es el rostro, pero no quiere decir que seamos bonitos o feos. Ya lo ha explicado también Johnny, ¿no? O sea, podemos caer en ese efecto halo de subjetivizar o, diríamos, prejuzgar, que no se debe hacer. Están los gestos emblemáticos, ilustradores, apaciguadores, etcétera, que utilizamos cuando, por ejemplo, estamos nerviosos también, entendemos a acomodarnos
la corbata, ¿no? O de pronto limpiarnos el sudor, etcétera, la forma, la rapidez con la que hablamos, el eye tracking cuando parpadeamos, todo esto no se puede interpretar de manera, digamos, aislada. Las posturas, ¿no? No es lo mismo que yo me tire para atrás, que de pronto a lo mejor cruce los pies, que lleve a cabo, por ejemplo, en las negociaciones, en las conciliaciones, la comunicación, digamos, cerrar los canales de comunicación cuando cierro los brazos y las piernas. Hay que observar y, digamos, aplicar todo esto en esta congruencia que va a haber entre el discurso, diríamos, y precisamente la comunicación no verbal. La apariencia estudia la imagología, ¿sí? Hoy día también llamado el marketing personal, pero que es completamente distinto, hace referencia a la incorporación o los aportes de la psicología del color y la proyección que tenemos. No se trata de bien vestir o mal vestir o de moda, se trata también del mensaje que nosotros damos. Las instituciones tienen colores, las culturas tienen colores, tienen significados, tienen la ropa y demás, pueden también aportar información. ¿Sí? Todos de pronto hemos ido al hospital y sabemos que el color más usual y común es el verde, porque tiene también una proyección de carácter psicológico, el negro, el luto, etcétera, etcétera. Eso también tiene mucha importancia en el ámbito de la política más. La áptica es un área, digamos, que comprende la comunicación no verbal que está vinculada con el tocamiento, es decir, cuando nosotros damos la mano, también transmitimos información, cuando nos tocan el hombro, también damos información, cuando tocamos a alguien en la cabeza, también damos información. Esto tiene que ver también mucho con la cultura. Hay culturas donde, como los latinos, nosotros tenemos mucho contacto físico, pero hay culturas nórdicas, culturas europeas, donde no hay ese contacto, ¿no? O por lo menos hay que trabajarlo. El tema de la proxémica está vinculado también al espacio interpersonal. Se manejan 4 tipos de espacios: el íntimo, personal, familiar, está el espacio laboral, está el espacio social y el espacio público. No todos nos tenemos que sentar al lado uno de otro. Esto lo vemos así de manera inconsciente cuando vamos en un bus y nos sentamos, queremos sentarnos en un asiento solo y que no haya nadie a los costados. A veces inclusive si se acerca mucho una persona extraña, nosotros tendemos a rechazarlo, más si es mujer. Hoy día el tema del tratamiento del feminicidio, de la violencia contra la mujer, tendría mucha riqueza trabajar este tipo de temas, ¿no? Y por supuesto el paralenguaje, que es todo lo que rodea precisamente a esta parte del conocimiento, el ambiente donde se está llevando a cabo. No es lo mismo un juicio oral presencial que una audiencia virtual. Ya lo hemos visto, los que ejercemos y practicamos el derecho, ejercemos la profesión independiente. El ambiente donde se desenvuelve el fiscal, el Ministerio Público, la policía, la medicina legal, etcétera, tiene otros códigos que hay que entender y comprender e incorporar e interpretar. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya para ir terminando, queremos dar una visión generalizada. Lo ideal es hacer un curso esta área del conocimiento y de la práctica humana y profesional para nosotros los abogados. Las empresas, los estudios de mercado que se han hecho, no solamente en Perú, a nivel internacional, establecen a ciertos parámetros vinculados precisamente con la percepción que tienen los demás en relación a nosotros y la que nosotros percibimos. Por ejemplo, un 55% de la gente primero lo que se fija es en cómo estamos vestidos. Es curioso. Un 38%, que son los porcentajes que manejamos de comunicación no verbal, es el tono de voz, la gramática, la seguridad con la que hablamos, y un 7% es lo que decimos. Más las mujeres, porque escuchan y ven a una persona y dicen, muy atractivo, pero lo escuché hablar, no, ya me di cuenta que no tiene nada en la cabeza, ¿no? Y hay algunos porcentajes que se manejan en el ámbito de la interacción social. Un 67%, la falta de contacto visual genera desconfianza. El sonreír nos genera confianza de apertura, ¿sí? Tener una mala postura, moverse demasiado, dar la mano débilmente o muy fuertemente, ¿sí? Jugar con el pelo, tocarse la cara, permanecer con los brazos cruzados, gesticular, etc. Todo esto aporta información muy importante que nosotros los abogados en el ámbito del ejercicio profesional, en el ámbito jurídico, podemos y tendríamos que trabajar. No nos lo enseñan en las universidades. En esta página, voy a hacer una pequeña propaganda, legis.p, tengo algunos artículos y uno de ellos es precisamente el tema de la kinésica jurídica, es decir, el comportamiento, kinésica viene de movimiento, que pueden ilustrarlos mayormente. Siguiente diapositiva y final.
Yo quisiera preguntarles, que no me contesten, si tuvieran ustedes que lidiar con un cliente, ¿con cuál les gustaría lidiar de estas 6 imágenes? Tómense medio minuto. Si quisieran tener a un cliente con el que trabajarían, o un jefe, o un juez, que fuera uno de estos rostros, ¿con cuál les gustaría a ustedes ventilar su expediente? Estoy seguro que todos están diciendo, con el que está sonriendo, me causa más familiaridad, me da confianza y demás. No el primero jamás, para nada, el segundo menos, el tercero, porque todos tenemos de alguna manera una percepción subjetiva, sí es verdad. Y de esto precisamente se trata, a grandes rasgos, la comunicación no verbal. Final, diapositiva, por favor. Hemos querido darles esta visión, no es, diríamos, una percepción subjetiva. Hay estudios relevantes, muy importantes, ahí les dejo también mis datos, estoy en redes sociales, igual que Johnny, y pues queremos agradecer al Colegio de Abogados, ojalá, ahí el doctor Uriel también, pues ya le lancé la pelota a su cancha, ojalá que podamos organizar un curso de mayor expertise y de mayor profundidad e invitar a Johnny, que tiene mucho conocimiento en este campo, para capacitar y desarrollar competencias y habilidades, destreza entre nosotros los abogados. Bueno, si no hay más, muchas gracias y quedamos a espera de sus preguntas, por favor. Bueno, doctor, sí, claro que sí, es un temas tan importantes para el abogado. De hecho, va a haber ya otras oportunidades y comunicaremos en su oportunidad a todos los participantes. Bien, vamos a dar un tiempo, un minuto por lo menos, para que puedan dar sus preguntas en el chat y ustedes la pueden dirigir a nuestros exponentes, a cualquiera de ellos, según la pregunta que ustedes tienen. Esperemos un ratito, a ver, con las preguntas. Ya. Bueno, ya tenemos una primera pregunta que también me parece muy interesante. No sé, creo que ambos podrían responder. ¿Por qué esto no se enseña en la universidad? O por lo menos a los abogados no nos han enseñado el tema de la comunicación no verbal. Pueden responder ambos. Creo bueno, que a ver, cada uno Johnny, tiene danos la experiencia de Venezuela. A ver. Ok, 1978, Paul Ekman comienza una investigación de carácter científico que logra traducirse en lo que dijo el maestro Pablo, que es el sistema FACS. Por supuesto, una metodología para poder darle sentido a lo que estamos observando. Una primera metodología de aproximación, siempre digo esa área, ya que el ser humano es bastante complejo darle una certeza de lo que estamos percibiendo, es algo 100% así real. Al estar eso en evolución, en la actualidad, estamos hablando, pasa la antropología, la psicología está en desarrollo, el mundo de la seguridad en paralelo, todo va convergiendo a encontrar cómo se realiza eso, el know-how, o sea, cómo saber hacer esto. Entra un problema a nivel de la línea académica de poder poder convertir eso en un aspecto curricular universitario en función a la pregunta y darlo y masificarlo a diferentes áreas del saber. Ya en ciertos tiempos se crean unos diplomados, año 90, año 2000, entra en el ámbito, conozco el ámbito americano, comienzan ciertos cursos, sale Flora Davis con ciertas publicaciones, o sea, hay un mundo de divulgación y un mundo científico, pero no se colocaban de acuerdo. Esas son una de las pequeñas causas de por qué no existe una línea formal de estudio de la comunicación no verbal, especialmente en el mundo del derecho, ya que existe pues, un mayor énfasis en el mundo de la comunicación social, en el mundo de la psicología social o psicología aplicada en ciertas universidades,
y ha caído en ciertos vacíos. Bueno, en la actualidad ya existen másteres universitarios, así como Javier Rolón, hay otras universitarias como dio el maestro Pablo que están dando másteres, uno con rigor científico, Pablo, en el mundo del derecho, que han tratado de colocar ciertas herramientas en el área oral, creo que un autor mexicano, otro argentino, pero todavía no da unas herramientas progresivas para ser llevado a un mundo académico, porque cada contexto, que eso llegó a una reunión final hace un tiempo del mundo científico, de que se llegó de acuerdo de que cada contexto tiene su forma y debe buscar su propia metodología. Entonces la pregunta es, ¿será que el mundo del derecho necesita su propia metodología de acuerdo al contexto? No es igual un juicio oral, no es igual una entrevista entre las partes, no es igual un proceso de negociación, no es igual yo, abogado del mundo laboral, especialista en seguridad industrial, donde tengo que averiguar por qué un trabajador se cayó de la escalera y el trabajador dice, yo hice mi procedimiento normal y la empresa se está defendiendo. O sea, en el mundo del derecho, la aplicación de lo verbal tiene demasiadas dimensiones. Entonces, hay que estudiarse bien por el mundo universitario, aquello que son el diseño curricular, estudiarse bien qué se necesita para qué área del saber y poder darse en ciertas universidades. Pero por ende, existen ciertos másteres que explican una metodología que tiene ciertas fases, ya tienes varios libros que traducen metodologías de aplicación, ahí lo que es el método SABE, método META, la aplicación de Behavioral Law a través del estudio de lo que observo, lo categorizo, después hago inferencias y después hago hipótesis de comprobación hasta que opino algo, y eso no está en las universidades. Por ende, puede existir un temor de dar algo que no es. Entonces, ¿quiénes son los responsables de hacer esto? Bueno, para eso estamos aquí, para aportar valor, aportar a las universidades y, en este caso, Pablo Inverso Persona, integrar centros de estudio e investigación, el cual he tenido el honor de estar en tres centros de estudio e investigación científica en el área de mi país y traducirlo, la línea de investigación, su producto, al aspecto curricular del desarrollo de los contenidos programáticos de una universidad. Así que no es culpa de la universidad, es culpa de la cantidad de información que ha llegado a conectarse. Es mi respuesta para esto. Bien, yo ahí de pronto un poquito difiero un poco con respecto de Johnny, ¿no? En el mundo académico, ciertamente, por lo menos en América Latina, en las facultades de Derecho, nosotros hemos tenido más bien una formación de carácter técnica normativa. Es decir, se ha enseñado básicamente la codificación, ¿no? Esto es un legado de la educación de carácter prusiano que desde Europa nos ha llegado a partir del siglo XVII en adelante, y hemos tenido que en el derecho, ya desde toda la vida republicana de Perú y de la mayoría de los países de América Latina, una educación muy formalista, ¿sí? Y, por supuesto, la importancia del estudio de la norma, ¿sí?, y del procedimiento, del litigio, ha sido, diríamos, el centro, ¿no? Recientemente han cambiado también los enfoques. Este medidor, digamos, de competencias y de calidad universitaria, el International Quadrant University, que hace una catalogación de las mejores universidades por facultades, inclusive pone a las universidades norteamericanas, asiáticas ahora, en el centro, digamos, en cuanto a la calidad y el contenido de lo que se enseña. En América Latina, que yo recuerde, no existe, digamos, un máster como lo existe en España, como lo existe también en Alemania, o existen en Estados Unidos estudios aquí. En el Perú, por ejemplo, no existe ninguno. Entonces, el doctor Manuel Guillén, que es de la Academia de la Magistratura, que está conectado aquí a esta charla, él decía, ¿no?, que en el ámbito de la conciliación extrajudicial existe algo parecido. Sí, es verdad, el Ministerio de Justicia da algunas pinceladas con respecto de la gestualidad y del método que se lleva para trabajar la conciliación extrajudicial,
para atender a las partes y que el conciliador tendría que conocer. Pero son pinceladas, ¿no? Que se habrán dado cuenta que esto que hemos compartido a grandes rasgos, pues es un mar de conocimiento y de práctica que es necesario incorporar en el papel del juzgador, del magistrado, del fiscal, de los abogados, en su formación posgraduanda, ¿no? Es decir, desde pregrado debería incorporarse. Ahora se está incorporando recientemente las habilidades blandas, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, la resiliencia y demás, que me parece estupendo. Pero este tema no se ha abordado porque en principio no hay, diríamos, profesionales, no existen profesionales especializados en el tema y no se ha visto todavía como una necesidad en esta realidad nuestra latinoamericana. Recién los estudios que se hacen, los diplomados, los seminarios, pues están, digamos, enfocados a desarrollar competencias, como bien ha dicho Johnny, en el ámbito ejecutivo, ¿no? En el ámbito de la administración de los negocios, de las empresas y demás. Pero en el derecho, muy poco. En Estados Unidos hay abundante información científica que hace referencia inclusive a cómo es que los jueces dictaminan sus sentencias, inclusive vinculada con algo tan ilusorio que pudiera ser la comida. Es decir, los jueces que tienden a ser más benéficos, por utilizar un término, digamos, más bondadosos al aplicar sentencias, son aquellos que de pronto desayunaron. Y los que no desayunaron y los que se acercan ya al mediodía y tienen hambre, tienden a emitir sentencias más severas. Son estudios que se han hecho, inclusive miren, del comportamiento no verbal, que es muy importante, y sobre todo de las emociones, de cómo éstas nos condicionan. Estoy seguro que los jueces también son seres humanos, se enojan, se enamoran, se decepcionan, y también puede haber una suerte, diríamos, de sesgo, porque también hay inclusive información, hay inclusive jurisprudencia que habla al respecto de los sesgos jurisdiccionales, que también hay que tener en cuenta. El problema es que no los conocemos. Entonces, para no ahondar más en la respuesta, yo creo que el papel de las facultades de Derecho es incorporar estas competencias entre los alumnos, tanto de pregrado como de posgrado, para el mejor desarrollo y expertise de nuestra profesión. Okay, muchas gracias. Estamos esperando todavía algunas preguntas, pero yo tengo una que podríamos de repente responderla. No sé, si son ambos es bueno, es mejor. Comentó doctor Pavlov sobre que el abogado tendría que ser, o no debería ser tímido, ¿no? Que de hecho hay abogados tímidos. La pregunta sería, el conocimiento de la comunicación no verbal, ¿cómo ayudaría a los abogados que pues tienen timidez, ¿no? Ya profesionales? No estamos hablando ahorita todavía estudiantes, porque todavía están en formación, con ellos creo la formación ayuda mucho hasta que termine, pero ya abogados formados y ya en ejercicio profesional. Ya, muy buena pregunta. Yo creo que toda habilidad, todo hábito con la práctica, ¿no? Dicen que la práctica hace al maestro, ciertamente. Ahora, no todos los abogados tenemos que dedicarnos a la parte litigiosa. Eso también es un mito y hay que, digamos, derribarlo. ¿Por qué? Hay abogados que se dedican a la docencia, a la investigación, abogados en el ámbito de la asesoría corporativa, el ámbito notarial registral, el ámbito penal, civil, laboral, etcétera, inclusive conciliadores, ¿no? Que no tienen que necesariamente, digamos, patrocinar. Pero sí es importantísimo, vital, fundamental, que cualquier abogado que ejerza la profesión, porque bueno, hay abogados que pues ya está bien, hicieron ese logro académico, pues tienen su título y ya está. ¿Es válido? Pues bueno, pero para quienes estamos en ejercicio de la profesión, es importantísimo poner en práctica nuestras habilidades de comunicación. No significa que un buen abogado tiene que ser aquel que habla más, ¿sí? Sino más bien aquel que sabe comunicarse efectivamente. Hoy se habla de la comunicación efectiva y de la escucha activa. No solamente se trata de hablar, sino también escuchar para captar información. Nosotros lo hemos visto, hay un canal, el canal aquí en el Perú del Ministerio de Justicia, Justicia TV, que seguramente muchos lo han visto, y es una excelente oportunidad para
detectar un poco las habilidades comunicacionales de los abogados. Y no solamente esto, en la docencia, por ejemplo, que es otra rama que también es muy importante, el abogado docente se comunica con respecto de sus alumnos. Cuando digo que el abogado no puede ser una persona tímida, me refiero a que el abogado no puede tener miedo a hablar en público, ¿sí? Otra cosa es que sea de pronto de carácter introvertido. La persona introvertida no necesariamente tiene que ser un mudo. Es decir, no tiene que de pronto dejarse llevar por ¿qué voy a decir? Lo que voy a decir, de pronto a lo mejor meto las 4, por utilizar un término muy coloquial, y van a hablar mal de mí, me voy a ver mal. Bueno, pues esto tiene que ver con la lectura, con hábitos de lectura, con la interacción, con lo que de pronto nosotros utilicemos como un medio de cultura jurídica, de la interacción con las personas. Por esto los cursos, los entrenamientos que se dan en el Colegio de Abogados acá y en otras instituciones, hoy vale la pena seguirlos, ¿no? Hoy día los MOOC, los famosos cursos a distancia, tienen una característica, ¿no? Nosotros podemos estar sincrónicamente o asincrónicamente, podemos escuchar una charla pregrabada y podemos aprender. Entonces, es necesario poner en práctica estas habilidades. Yo creo que todo abogado debe desarrollar, tanto las mujeres como los hombres. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Quisiera aportar, en función de lo que está diciendo mi amigo Pablo, el conocimiento de disciplina científica permite estudiar algo interesante que necesita saber cualquier abogado, que es el estudio de la personalidad. Factores influyentes de la comunicación no verbal son tan complejos que si no se conocen, podemos cometer equivocaciones. Ejemplo, rasgos de personalidad, sistema de creencias, factores culturales, o sea, cantidad de información contextual que si no se reconoce, usted va a cometer imprudencias, negligencias, impericias, inobservancias. Bien, ¿a qué me refiero? Un introvertido puede tener rasgos de personalidad introvertida, pero fue formado en el carácter de rigor. Es decir, este hombre no hablaba, ahora sí habla. Ahora, este mismo introvertido con rasgos de personalidad siempre ha creído que es un elefante amarrado a una mata. Creció, le quita la cuerda y es lo mismo. Entonces, la perspectiva, como lo veamos, si es un factor educativo, yo formarte a ti, o tú ser consciente en qué soy yo y qué me está limitando, que mi cuerpo no se mueve hábilmente, una destreza en un auditorio y poder ser coherente, que es una de las características de la comunicación no verbal, que busca la interacción, coordinación e integración a través de factores sociales y ser reconocido por un grupo y ser efectivo, por supuesto. Un vendedor, un abogado efectivo dentro de un juicio oral. O sea, son diferentes perspectivas. Entonces, una de las áreas donde se estudia la comunicación no verbal no es que si movió la mano, movió los ojos, se lo dije en un principio, mirar hacia adentro para poder mirar afuera. ¿Qué son rasgos de personalidad, los factores, diferentes modelos de personalidad existen en la psicología? Los sistemas de creencia, que son los grupos colectivos, grupos individualistas. A veces yo soy extrovertido, me muevo, río, pero soy japonés. Por ende, los factores culturales me obligan a que yo no hable y mi cuerpo está en crisis constantemente porque el contexto cultural me limita. Y yo digo, ese hombre es introvertido. No, es que es japonés, fue criado rígidamente por un factor cultural y no te va a hablar cuando él no tenga que hablar. Bien, entonces todo con tiene las que creencias, ver. ¿no? Lo que decía, reafirmo lo que dice Johnny, ¿no? Hay una teoría de la concepción biopsicosocial del individuo, ¿no? Es decir, claro, hay factores biológicos también que determinan el comportamiento de una persona. Hay factores culturales, es decir, cómo he sido educado, ¿sí? Familiarmente, culturalmente en la sociedad, ¿sí? Y, por supuesto, también lo psicológico, los trastornos, ¿no? Que pueda tener, aunados con la enfermedad, con lo biológico y demás, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Inclusive, algo que se está tomando en la actualidad, que es el género. Cuidado con eso, porque eso influye en el comportamiento del ser humano, tanto en movilidad, tanto en expresión, tanto en inhibición de este factor muy interesante. Hay personas que pueden ser, masculino, aparenta ser muy masculino, pero su tendencia es hacia el transgénero o está en progresión hacia eso,
hasta que, bueno, el hombre se manifiesta abiertamente a lo social y comienza a manifestarse una extroversión que era su realidad de rasgo natural. O sea, no todo es tan evidente como se ve. Todo tiene que verse con la justa dimensión de la ciencia y el mundo aplicado. En la ciencia de lo no verbal, por supuesto. Bien, nos hemos extendido, pero qué interesante, todo un mundo complejo. No preguntas, quedamos con la posibilidad de volvernos a reencontrar con este tema, me parece muy interesante. De hecho, si podemos hacer un curso sobre esto sería también importante para muchos abogados. Entonces, agradezco a nuestros invitados, al doctor José Pablo Valdivia, a nuestro invitado, Magíster Johnny Rodríguez. Esperemos verlos prontamente por acá. Saludos para Venezuela también. Y bueno, dar gracias también a todos quienes han participado en este webinar, tanto en la sala Zoom como también en Facebook. Bueno, terminamos, agradecemos y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.